Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, El Arqui Jules. Hoy tenemos aquí con nosotros un amigo muy querido, un gran arquitecto, Honorato Carrasco. Hola, Nato. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por... por acá, muchas gracias por la invitación. No, es un gusto para mí. Hola a todas, a todos. Bien, vamos a leer la semblanza del arquitecto Honorato Fernando Carrasco Mar. Es arquitecto con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de tiempo completo en el área de proyectos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su labor como asesor es apreciada en la comunidad y ha contribuido a que sus alumnos recibieran importantes premios en competiciones estudiantiles, en la que destaca su labor como académico responsable del equipo Casa UNAM, participante en el Decatlón Solar Europa 2014 en Versalles, Francia, donde se obtuvieron el primero, segundo y tercer lugares en construcción, diseño urbano y sustentabilidad. Ha ostentado diversos cargos académico-administrativos en la UNAM. De 2004 a 2008 dirigió la coordinación de vinculación y proyectos especiales en la facultad, donde fortaleció las colaboraciones institucionales con iniciativa privada, organismos descentralizados del Estado y con los 3 niveles de gobierno. De 2008 a 2016 ocupó el cargo de secretario general de su facultad y fue representante ante los comités académicos de los programas de maestría y doctorado en urbanismo y arquitectura de la UNAM. Su trabajo en el taller Jorge González Reina, en el que se formó, incluye la coordinación de nivel, consejero técnico y coordinador de taller, labores en las que impulsó con éxito proyectos académicos que permitieron reconocer a su comunidad como una de las de más alto nivel y desempeño en nuestra facultad. Ha participado en múltiples talleres nacionales e internacionales y ha impartido conferencias y seminarios en distinguidas universidades en México, así como en Centro y Sudamérica. Ha destacado por su labor de difusión del quehacer arquitectónico y proyectual a través de la coordinación y curaduría de exposiciones temáticas, así como en diferentes muestras colectivas a nivel nacional e internacional, como 21 jóvenes arquitectos mexicanos y escenarios de transformación. Ha sido invitado como jurado en encuentros de importancia en los que destacan bienales de arquitectura y de arquitectura de paisaje, así como sobre vivienda sustentable, entre otros. Es miembro de distintas asociaciones como el Colegio de Arquitectos Mexicanos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, la cual presidió de 2021 a 2023, además de haberse desempeñado como vicepresidente de Acción Urbana y de Acción Académica en 2 distintos consejos directivos. Desde el 2010 es miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura. Su labor profesional se ha desarrollado individualmente y en colectivo con destacados arquitectos en distintas tipologías arquitectónicas. Parte de su obra ha sido publicada en artículos y compilaciones coordinadas, lo que lo han llevado a merecer múltiples reconocimientos nacionales e internacionales en bienales de arquitectura, entre las que destaca una mención en la Bienal Iberoamericana de Montevideo en 2002 y 2 medallas de plata en las bienales nacionales de 2002 y 2008. Es compilador y coautor del libro Proyectos de la serie Textos FA y del libro Casa UNAM, además de participar con artículos en las series Historia de la Arquitectura y Urbanismos Mexicanos (AYUM) y en el libro Teoría e Historia de la serie Textos FA. Es arquitecto certificado CONAR y APEC y actualmente coordina el Consejo Nacional de Registro de la Certificación Profesional de Arquitectos, CONAR. Pues bienvenido, Nato. Julio, bienvenido aquí al despacho. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ti por aceptar esta invitación, Nato. Y bueno, vamos a comenzar con esas preguntas. Y la primera, pues, de rigor, sé que ya te la han preguntado muchas veces, pero aquí queremos saber por qué te decidiste a estudiar arquitectura. Bueno, también lo hemos comentado. Se remonta a una cuestión, pues, entre genética y familiar. Principalmente, por supuesto, por mi padre. Mi papá fue un arquitecto, pues yo diría, destacado, reconocido y sobre todo querido en la universidad y también a nivel nacional. Ello pues me permitió conocer muy de cerca la arquitectura desde pequeño y pues eso, como dicen, no se unta, se hereda. Y pues desde pequeño mi papá me permitía acompañarlo a las obras, me permitía manejar la maquinaria, los trascabos, las aplanadoras con el personal. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Es un tema que lo trae uno un poco en la sangre y en el gusto. Pues ese es básicamente el hecho que me llevó a
a estudiar esta maravillosa carrera. Y tu papá muy querido en la facultad, aún lo siguen recordando maestros. Yo he visto ahí cómo hablan de tu papá, realmente la obra, y hay hasta un aula con el nombre de tu papá. Sí, pues sí, yo cada vez que voy a algún encuentro de arquitectos o alguna reunión, y sobre todo con gente ya un poco mayor, siempre con mucho gusto, mucho cariño se refieren a sus enseñanzas, que lo vieron como maestro, que fue uno de sus mejores maestros, quienes más lo recuerdan, siempre con mucho cariño, siempre hablan muy bien, y eso pues a mí yo siempre lo agradezco, porque pues es mantenerlo en la memoria, ¿no? Y pues yo y nuestra familia nos sentimos agradecidos siempre de esas remembranzas y de ese recuerdo. De hecho, aquí lo tenemos, es un autorretrato. Sí, este es un autorretrato que pues, yo me lo heredé, más bien me lo adjudiqué. Él se lo pintó un poco antes de morir, pintándose ahí como él se imaginaba en ese imaginario como arquitecto, con su saco medio desabotonado, con sus planos al brazo, con su regla de cálculo en el bolsillo, con su obra más querida atrás, que era la capilla del Seminario Menor, que él mismo la reconocía como su obra más querida, ¿no? Y era un muy buen acuarelista, entre otras cosas. Ahí está, por eso su retrato, y aquí lo mantenemos en la oficina. Y por ahí dicen que también muy buen anfitrión, ¿no? Hacía sus reuniones en Popo Park. Pues era bien bohemio, le gustaba la guitarra, le gustaba compartir con los colegas, con los amigos, y pues muchas de esa tertulia iba acompañada de cultura, de discusiones, de remembranzas arquitectónicas, pero no solo eran arquitectos, era acompañado por artistas. En fin, le gustaba la fiesta, le gustaba la música, le gustaba compartir, buen guitarrista, buen cantante, en fin, mucha parte de los recuerdos van justamente en ese sentido. Muy bien, Nato. También eso iba con respecto a la siguiente pregunta. ¿Cómo era tu relación con tu papá? No, bueno, pues mi papá era muy adusto, era del viejo corte, de la vieja escuela, era alguien serio en familia, y todo lo que tenía, digamos, de alguna manera de bohemio, también era bohemio en familia, pero en general en la formación familiar y como padre, era un padre estricto, riguroso, le gustaba que cumpliéramos pues, con nuestras tareas, que no nos excediéramos. Y era en ese sentido, pues sí, ciertamente estricto, y no tanto conmigo, más con mis hermanas, lo tengo que decir, pero era una persona muy cariñosa, nos transmitía esa importancia de la familia como el núcleo pues principal, ¿no? Y pues siempre con un marco de comportamiento ético, de comportamiento adecuado, correcto, ¿no? En fin, era, pues sí, tal cual una persona con un carácter muy fuerte, podría decir. También sabemos que dio clases en la facultad. Sí, pues casi durante 40 años llegó a ser nombrado, y fue un orgullo para él, maestro emérito en la facultad, una distinción que muy pocos tienen, como sabes, y pues sí, eso fue un poco antes de su muerte, pero le dio a él una alegría enorme, le permitió cerrar esta parte de su vida tan importante que era justamente el ser maestro, ¿no? Y el transmitir sus conocimientos. Y creo que eso fue un reconocimiento que me dio mucho gusto, que llegara a tiempo para él. Sí, ¿nunca te dio clases? No me tocó la fortuna de que me diera clases. Y fue coyuntural, porque cuando yo entré a la universidad, él era coordinador del taller en aquel entonces a que yo me inscribí. Y pues no me tocó que me diera clases, no. Sí, de pronto me preguntaba y veía mi trabajo, yo tampoco lo consultaba mucho, si había un tema ahí como de tratar de generar más cuando uno es medio adolescente, y me dijo, tú tratas de fortalecer tu individualidad, ¿no? Y él era muy respetuoso en ese sentido, aunque sí ayudaba, por supuesto. Me permitió trabajar con él, de mis primeros trabajos fue obviamente en su oficina, y pues bueno, ahí aprendí mucho, por supuesto, también, sí. ¿Qué pasaba con los maestros que sabían que eras hijo del arquitecto Honorato Carrasco? Bueno, había de todo.
dos posibilidades, era el blanco o el negro. Había quien adoraba a mi papá y pues como alumno a mí me hacía, no la vida fácil, pero digamos, eran mucho más amables con uno y no era tan complicado, y habían otros que no lo querían tanto porque pues, digo, no, como en todo, ¿no? Sí. Nadie es monedita de oro, como si, y mi papá también tenía sus detractores y la gente que no necesariamente le caía bien, y bueno, eso lo transmitían en el aula para conmigo, y era difícil porque también habían profesores que eran muy estrictos, sobradamente rigurosos nada más por el nombre, ¿no? Pero bueno, Subimos ahí que alguna vez te llegaste a cambiar el nombre para que no supieran que eras hijo de... Eso lo hice con Moyao, me lo sugirió mi querido hermanito Pepe, un día me sugirió y me dice, ¿por qué no te cambias el nombre? Ponte, yo soy Honorato Fernando Carrasco Mar, entonces me dijo, ponte Fernando Mar, como si fuera... y así puse el ejercicio y así lo entregué. Y me saqué 10, ¿no? Y los profesores al final decían, ¿quién es este Fernando Mar? No lo tengo en listas, ¿no? Y no, pues el hijo de Nato es Nato. No, ya me había puesto el 10, ya no me había echado para atrás. Muy bueno, muy bien. Pues sí. ¿Qué recuerdas de tus maestros, de tus compañeros de la carrera? La verdad, muy bonitos recuerdos, una generación muy involucrada. Éramos muchachos que nos metíamos al estudio, pero no solo al estudio, sino nos metíamos también a la vida universitaria y a la vida social. O sea, había convivencia, había competencia, sana competencia. Había la verdad, una voluntad, por ejemplo, por organizar temas extracurriculares. Yo me acuerdo, había una competencia por ser miembros de la sociedad de alumnos del taller, y habían votaciones y habían eventos, y se generó, yo recuerdo haber organizado conjuntamente con unos compañeros un rally, por ejemplo, de arquitectura. Otro día organizamos un día de ir todos en pijama, estábamos en una especie como de reclamo a las desveladas que nos hacían hacer los maestros, entonces dijimos, bueno, pues ahora vamos en pijama todos, y todos fuimos en pijama. Entonces era una generación muy unida, ¿no? Si bien con sana competencia, creo que eran bonitas épocas. Algunos compañeros de ahorita que todavía estés con ellos. Muchos están en la facultad, dan clases, me da gusto, me los encuentro seguido. Están, en mi generación, de los que recuerdo, Gisela Bustamante, que da clases, Ramón Abudi, un año arriba de mí, mi hermanito Pepe Moyao iba también un año arriba de mí, los hermanos García del Valle, los tres, Gerardo, en mi generación, Pablo, Andrés, Vladimir Juárez, que fue por ahí coordinador del taller Luis Barragán, en fin, pues muchísima. Jorge Galván Bochelén también fue coordinador del Ramón Marcos Noriega. En fin, no quiero olvidar a nadie. César Pérez Becerril, César, compañero que llegó huyendo de la Salle a la facultad y se incorporó, y para mí aportando tal vez una de las personas con más talento que conozco en nuestra profesión. En fin, mucha gente. Mucha gente. Aparte de tu papá, ¿qué otro arquitecto has admirado, Nato? Su obra. Nacionalmente, varios, por supuesto. Yo, de los que tuve oportunidad de conocer, que fueron gentes que les aprendí muchísimo, a Antonio Tolini, un gran maestro, el buen Chema Buendía, como maestros, ¿no? Y como arquitectos nacionales. Obviamente en la arquitectura nacional admiro muchísimo el trabajo de muchos colegas, algunos jóvenes, otros no tan grandes. Bueno, obviamente los grandes maestros, Barragán es un referente para todos. Por supuesto, Legorreta, González de León, los grandes maestros de la arquitectura mexicana, pero muchos otros también un poco más contemporáneos, extraordinarios.
arquitectos, y los hay universitarios y de otras universidades. Entonces yo tengo una admiración muy especial por el trabajo de Mauricio Rocha, de Isaac Freud, de Gaby Carrillo, quien fue también mi alumna en cierto momento. En fin, pues muchísima gente. Pues creo que en nuestra profesión hay mucho talento, sí, en nuestro país, ¿sí? Y bueno, yo he tenido la fortuna de al estar en el medio, conocer a muchos de ellos, y con muchos de ellos también trabajar amistad. Sí, es padre esto. En una de las entrevistas que te hicieron, yo la vi, hablabas de que ahí en la universidad hemos hecho familia, ¿no? Familia con estos maestros que conviven luego con nosotros en diferentes proyectos que tenemos. Sí, pues se convierte en una segunda familia, ¿no? La universidad y la escuela se convierte en una segunda familia. Pasas la mayor parte de tu vida uno como profesor, ¿no? Vas teniendo ahí a hermanos, ¿no? Que se convierten en colegas, que se convierten en hermanos, alumnos que se convierten de alguna manera no quiero decir necesariamente hijos, pero sí gente muy cercana. En fin, hay una verdadera convivencia, ¿no? Que se hace que se tejen estas relaciones que acaban siendo pues muy entrañables, ¿no? Y pues sí, yo sí las comparo un poco con la relación familiar, la importancia de la familia. Es muy bonito, es muy bonito. Has ocupado varios cargos en la facultad, como lo dice la semblanza. ¿Nos puedes platicar de ellos? Pues mira, yo en realidad nunca pensé ni aspiraba a tener cargos como funcionario. Empecé, digamos, siendo de alguna manera invitado. Mi primer cargo me lo dio Ernesto Natarén como coordinador de nivel, siendo todavía joven, ¿no? Chavo. Yo creo que no alcanzaba ni los 30 años, probablemente estaba cercano a cumplir 30 años, y me puso a coordinar uno de los niveles ahí en el taller con profesores de una alcurnia, de un nivel y de un conocimiento enorme, como José Rogelio Álvarez Noguera y como Luis Coll. Entonces coordinar a personajes con ese conocimiento pues no era fácil, ellos tampoco eran fáciles, no se dejaban tampoco tan fácil. Si algo dice mi papá, que es que los arquitectos somos materia muy poco coordinable, y pues en eso tenía algo de razón. Y fue esa primera encomienda, de ahí me gustó el tratar de aportar, y me hice coordinador del taller González Reina. Fue una época muy bonita, y este trabajo hizo que al final me invitara el arquitecto Tamés, cuando fue designado director de la facultad, como coordinador de vinculación. Un trabajo que disfruté muchísimo, ahí te conocí. Ahí nos conocimos. Y pues una labor que me permitió conocer las entrañas de la facultad. Conocí a mucha gente que no conocía originalmente, ¿no? Yo estaba en el círculo, digamos, de mi entidad académica, pero eso me permitió expandirme mucho más allá, más afuera, y yo acabé muy contento del trabajo. Creo que también, obviamente el director, Jorge Tamés, un saludo al buen Jorge, que es tu padrino. Es mi padrino, el Jorge Tamés. Padrino, aquí vi tu entrevista muy buena, muchas gracias, de tu canal. Pues básicamente conté con esa confianza del arquitecto Tamés. Creo que estuvimos a la altura, respondimos con lo que nos tocaba hacer, fortalecimos la coordinación, se lograron muchos convenios, un trabajo muy importante, un crecimiento al interno, generación de ingresos extraordinarios. Y esto me llevó, o no sé bajo qué motivos, a que el arquitecto también me considerara para invitarme como secretario general en su segundo periodo, el cual también fue una experiencia maravillosa. Trabajar con el arquitecto también es una delicia. Hicimos un equipo extraordinario. La verdad fue una época maravillosa, yo la disfruté muchísimo. Y me permitió conocer ya no solo las entrañas de la facultad, sino eso te lleva a conocer las entrañas de la propia universidad. Es un universo mucho más grande, muy complejo. Nuestra universidad es una entidad enorme, vasta, con sus problemas, pero también con sus maravillas. Y bueno, ahí alcancé tal vez una de las distinciones que más aprecio, que es haber sido designado como parte de una terna que aspiraba a la dirección de la Facultad de Arquitectura.
la experiencia de ser entrevistado, proponer un plan de trabajo y ser entrevistado por la Junta de Gobierno es una experiencia única. Ahí quien quedó designado es el arquitecto Marcos Massari, quien fue designado director, y él me invitó a seguir colaborando en la Secretaría General, cargo que le acepté y me sentí muy honrado de su invitación. Durante su primer periodo, en un esquema por supuesto diferente, todas las personas y las administraciones y las direcciones tienen su propio matiz. En este sentido, pues era por supuesto diferente al arquitecto Tamés, con sus propias riquezas, sus propias condiciones, y pues yo también no guardo más que agradecimiento para el arquitecto Massari, a quien también saludos si nos ve. Y pues básicamente esos fueron mis cargos en la universidad. En la UNAM. Después ya te dedicas a tu despacho, ya después te caen en algunos proyectos aquí en este despacho. Nunca he dejado el despacho, digamos. En el despacho siempre he estado trabajando. Obviamente cuando tenía estas funciones académico-administrativas que eran de tiempo completo, pues te toman, no te permiten dedicarte de lleno a la oficina. Entonces la oficina persistía, digamos, permanecía con una actividad pequeña, pero bueno, nunca dejamos de atenderla. Y sí, obviamente cuando uno ya deja las funciones de funcionario, pues retomas afortunadamente la posibilidad del estudio y pues sí, siempre hemos tenido trabajo, no me quejo, y eso es algo que agradezco. La confianza de las personas en una profesión que demanda mucha confianza, demanda conocimiento, porque con lo que uno trabaja, hacer una profesión sobre todo servicios, somos una profesión de servicio, yo se lo digo a mis alumnos, es pues la responsabilidad, ¿no? El cumplir adecuadamente, y pues yo me siento apreciado, contento de que mis clientes y mis amigos, quienes me han honrado con su confianza, pues creo que hemos respondido a la altura. En 2017 vino un evento que nos cindró a todo México, ¿no? Este sismo que realmente, a diferencia del 85, donde ese sismo dañó muchos edificios, este sismo de 2017, por sus características, realmente dañó muchas viviendas. Tú guiaste muchas brigadas para catalogar esas viviendas, ¿qué tanto les había afectado, no? ¿Nos puedes platicar tantito de esas brigadas? Sí, bueno, el sismo lo que acabó detonando fue, como sabes, y eso es algo que caracteriza a nuestro país y a nuestro pueblo, una solidaridad maravillosa, donde todo el mundo responde con total voluntad y entusiasmo. Sucedió en la universidad, tú lo sabes, tú participaste, muchos colegas y amigos participaron en las brigadas, particularmente involucrado desde el Colegio de Arquitectos. Yo era vicepresidente de Acción Urbana, en aquel entonces lo presidía el arquitecto Félix Villaseñor, se organizaron brigadas desde el día 1 para atender las solicitudes que llegaban al colegio, que eran muchísimas. Yo me fui a la trinchera como director responsable de obra. Habíamos pocos directores responsables de obra que pudiéramos ayudar a la dictaminación, a los informes con las dictaminaciones de riesgo, y sí, encabezando brigadas desde, en este caso, el colegio. Fue una labor muy ardua, fueron para mí más de casi 6 semanas intensísimas, totalmente volcado a este trabajo. Muy demandante, muy complicado también por pues ver el tema de los damnificados, ¿no? La solidaridad de maestros, de alumnos que también conformaban estas brigadas, además de la misma gente, ¿no? Que llevaba desayunos, llevaba comida para la gente que estaba apoyando y ayudando. El colegio era maravilloso. Alguna vez comentaba que la sede de Veracruz 24, que es donde, digamos, se atendió todo el tema de la organización, de manera un poco al principio improvisada, pero siempre con voluntad. Todo era necesario, todo ayudaba, todo incluía. Ahí, por ejemplo, desde el día 1 ya estábamos atendiendo solicitudes de visita y revisión estructural.
Toda esta información se tenía que compendiar, se tenía que sistematizar metodológicamente. Para eso nos ayudó gente, por ejemplo, experto, programadores, ¿no? Gente que se involucró en hacer los programas de recabación de base de datos. Había participación de vecinos que llegaban con lonches, con comida para las brigadas. Me acuerdo que llegó un grupo de motociclistas de estos que andan con sus chamarras y también a decirles, a ver, ponemos a su disposición las motos, porque no era fácil la movilidad en la ciudad en aquel entonces, y muchos de nosotros nos movíamos en moto con ellos, apoyados por ellos. En fin, una solidaridad muy fuerte, sí, sin duda. Sí, y ahí también es cuando entra, después del gobierno de Mancera, entra la Comisión de la Reconstrucción, y es ahí donde también nosotros comenzamos a tener contigo estos trabajos, ¿no? De ir a viviendas cuadrantes de Tláhuac, cuadrantes de Ermita, y ahí estuvimos viendo que se formaron grietas y cavernas en el subsuelo. O sea, era impresionante ver casas de un nivel partidas a la mitad por esas grietas. Sí, ahorita ya sabemos más cosas, ¿no? Sabemos que las condiciones que originaban ese sismo fueron muy diferentes a las que estábamos acostumbrados, ¿no? La cercanía en particular, y la diferencia de haber sido un sismo que no se originó, digamos, en el encuentro de las placas tectónicas de la costa de Cocos con la continental, sino más bien haberse presentado interplaca, mucho más tierra adentro, digamos, en los límites entre Puebla y Morelos. Generó primero que el epicentro fuera mucho más cercano, que las aceleraciones que se presentaron fueran mucho más altas, también que los periodos de vibración fueron mucho más cortos. Esto acabó afectando principalmente a las viviendas y a las edificaciones justamente que coincidían con este tipo de periodos, principalmente construcciones bajas, rígidas, fueron las que se vieron más afectadas. Tristemente muchas viviendas unifamiliares en todos estos entornos de subsuelos también, digamos, complicados, ¿no? Lacustres como Tláhuac, Iztapalapa, la presencia de grietas, en efecto. Y sí, bueno, a nosotros nos tocó participar con la Comisión de Reconstrucción, y ahí participamos tanto en el programa de vivienda unifamiliar a través del seguimiento, principalmente como director responsable de obra en algunos cuadrantes, y en el caso de multifamiliares, tanto en proyecto como en supervisión. Ok, también participaste con una empresa, Elques Construcciones, a hacer un edificio que es de los pocos edificios que llegó a su término en tiempo y en precio, en monto. ¿Qué nos puedes platicar de ese edificio? Bueno, lo que sucede es que el proceso de construcción, sobre todo cuando entra la doctora Sheinbaum, digamos, cambia en todas sus condiciones a lo que estaba en el programa previo de reconstrucción. De entrada se publica una ley para la reconstrucción, donde todo el procedimiento se realiza nuevamente. Incluía, por ejemplo, la participación, pero mediante una validación técnica, ¿no?, de las empresas que iban a participar, y posteriormente de un sorteo y una insaculación. Yo ahí participé, en ambas participé para ver. En unifamiliares no resulté seleccionado, ahí solo participé como DRO, y en multifamiliares afortunadamente sí salí insaculado en lo que era como proyecto, porque además había 3 líneas: como proyectista, como supervisor o como constructor, y yo salí sorteado como proyectista y como supervisor. Eso nos permitió poder participar en varios proyectos. Uno en particular, que es el de Alfonso Reyes 188, ahí se está construyendo, esperemos que avance. En ese fui proyectista, también fui designado supervisor. Y en el caso del edificio que mencionas, el de Escocia 10, ahí en realidad fuimos invitados para acompañar a una compañía, en efecto, Elques Construcciones. Un saludo a los hermanos Sánchez Basulto, como desde una posición como director responsable de obra. Y sí, un edificio que diseñado por, entre otros, un estimado colega, Jorge Alcocer Warholz, también un saludo, y nos permitió acabarlo, pues sí, en tiempo, en forma, en presupuesto y bajo las condiciones
de lo que idealmente proponía el programa de reconstrucción, que era la creación, la densificación y la creación de unidades de venta para sufragar los costos del edificio y pagar las unidades para los damnificados. Aquí funcionó muy correctamente, o sea, se generaron 4 unidades para venta que permitieron financiar finalmente el edificio completo, y pues hoy ya lo habitan, ¿verdad?, los damnificados. Sí, ya lo están habitando. Estás mencionando mucho ahorita la palabra y la figura de director responsable de obra. ¿Nos podrías explicar qué es y qué funciones tiene? Sí, cómo no, con gusto. El DRO, bueno, es una figura que existe desde hace mucho tiempo en nuestra normativa, pero que, digamos, acentúa su importancia y su participación en los procesos de edificación en la Ciudad de México, oye, ya en toda la República, a raíz de, obviamente, la publicación posterior del reglamento posterior al sismo 85, donde básicamente se le atribuye a esta figura una calidad que se reconoce como auxiliar de la administración. Esto quiere decir que eres alguien independiente, digamos, no eres funcionario público, no trabajas en el gobierno, pero sin embargo coadyuvas y digamos, le permites acompañar al gobierno, validando sobre todo desde lo que es la revisión normativa de los proyectos y sobre todo también la consecución del adecuado desenvolvimiento de las obras. Ese es el papel de los directores responsables de obra, ¿no? Es este papel, yo también le llamo como de fedatario, ¿no? Que da cuenta, da fe, valga la redundancia, que los trabajos se están haciendo correctamente, siguiendo las normas, ¿no? Y cumpliendo con todos los requisitos que marcan nuestros reglamentos y normatividad. Hay un carnet, ¿no?, que lo certifica como director responsable de obra, y lo que sé es que este carnet se tiene que estar resellando cada año. Sí, bueno, primero eso está claramente marcado en el reglamento de construcciones. Lo primero es para aspirar a ser director responsable de obra. Tienes que tener de entrada una profesión vinculada a las profesiones cercanas a la construcción. Puede ser ingeniero civil, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero arquitecto, ingeniero militar, ingeniero municipal. Las profesiones están claramente marcadas en el reglamento de construcciones. Ahí tienes que hacer un procedimiento que valide de entrada tu experiencia profesional, tienes que comprobar experiencia profesional, tienes que comprobar el conocimiento de la norma a través de análisis y portafolios. En algunos casos puede venir acompañado de un examen. Y posteriormente, ya para conservar la calidad de auxiliar, de director, tienes que estar en efecto resellando cada año y refrendando cada 3 años el carnet, comprobando que no solo que permanece actualizado, esto a través de cursos, tienes que comprobar 30 horas de actualización anual, pero también tienes que informar cuáles son todos los trabajos en los que participaste, para que haya un registro, una base de datos de justamente en qué obras eres responsable. ¿Cuál o cuáles han sido las obras o los trabajos que más te han gustado? En mi oficina, digamos, como proyectista y como también participante en la construcción, bueno, varios, pero tengo especial aprecio por varias, que hemos hecho muchas casas. Mi propia casa es una obra que la sigo viviendo. Yo les digo a mis alumnos que yo así que sufro mis propios errores. Durante 30 años los he vivido. Varias casas, la de una prima que recuerdo con mucho cariño aquí en Coyoacán, muy cerca aquí en Callejón del Arco, una casa muy pequeñita, que básicamente mi prima me pidió tener una casa con un patio, y hicimos un proyecto muy sencillo que le costó mucho trabajo. Lo hizo prácticamente con un solo albañil durante 4 años de construcción, con muy pocos recursos, pero bueno, esa casa me gusta muchísimo. Y obras de otro corte públicas, pues muchas. Me gusta mucho el proyecto que hicimos en coautoría con Raúl Peña y César Pérez de la sede del Centro Cómputo del Instituto Federal Electoral, en aquel entonces IFE.
la estación de Metrobús con Víctor Ramírez, el querido Vic, un saludo mi querido Vic. En fin, muchas obras, las que estoy haciendo siempre, las obras que está uno trabajando, los proyectos en los que está uno embebido. Cada encomienda es una oportunidad, una dicha de gozarle la confianza de alguien y tratar de estar a la altura. Sí, este proyecto también de Juriquilla, ¿no? Que es uno de los cuales estás terminando. Es de los últimos que me invitó la Dirección General de Obras de la UNAM, gracias al estimado arquitecto Fernando Tepichín, un saludo Fer, y el ingeniero Javier Palomas, quien llevaba la Dirección General de Obras. También al doctor Mora, que él es el director de la Hemeroteca y Biblioteca Nacionales. En efecto, hicimos el Centro de Preservación Documental en Juriquilla, una obra larga en 2 etapas. Ahorita ya pasó la primera etapa de casi 3 años, ¿no? Desde que iniciamos, tú nos ayudaste, por supuesto, ahí estás. Iniciamos ahí presente, y un edificio que a mí me gusta mucho, cumple creo que muy bien con el papel para el que fue creado, y ahora estamos en la etapa, ya entregamos la etapa de equipamiento, que es muy complejo, un proyecto con ingenierías muy especiales y que acabamos de terminar. Muy bien. También después a la misma universidad en su momento la SEDATU le encomienda una serie de proyectos y el arquitecto Massari también te llama a ti para que hagas una gerencia de esos proyectos. Sí, también le quedo muy agradecido. Originalmente yo formaba parte, digamos, del padrón de proyectistas, ¿no? Había ahí una organización donde la universidad había sido invitada a colaborar con la SEDATU para el primer programa de mejoramiento urbano en 2019. Un programa muy ambicioso, involucraba el desarrollo de 170 proyectos en más de 7 estados de la República, particularmente en el norte, ¿no? En la frontera. Y un día el arquitecto Massari me propone el llevar la gerencia de proyectos, de los 170 proyectos, una encomienda de mucha responsabilidad, muy complicada. Constituyó básicamente organizar y comandar el trabajo de cerca de 40 equipos, ¿no? De proyectistas, ahí con profesores, arquitectos de la facultad, colaboradores, ingenieros, alumnos, por supuesto. Un trabajo complejísimo, vasto, muy demandante en términos de un tiempo muy corto, menos de 6 meses para desarrollarlo, pero que yo creo que dejó un muy buen arranque a un programa que yo creo que es muy valioso. Sí, prácticamente nos movimos en toda la facultad, ¿no? Sí, toda la facultad se vio impactada, ¿no? O sea, pues eran 40 equipos de proyectistas, habían de todos los talleres, de todas las turnos, habían de todas las disciplinas, participaron paisajistas, participaron urbanistas, participaron diseñadores industriales, participaron por supuesto arquitectos, arquitectos del posgrado, de la licenciatura, de las especialidades, y movió pues una cantidad, se requirió un equipo enorme, ¿no? Pues eran 40 líderes de equipo, pero de ahí se desprendían equipos muy grandes. Cada equipo podía llegar a tener 15 o 20 participantes, o sea, multiplica 15 por 40, o sea, eran más de 600 gentes de toda la facultad participando al mismo tiempo en un trabajo colectivo impresionante. Y que de verdad todos los proyectos se construyeron. Sí, los 170 se construyeron. Y muchos participaron en las bienales y unos ganaron. Sí, muchos han recibido premios. El otro día platicaba con Daniel Escoto, saludos a Daniel, que es además también una de las personas que pues permitieron, digamos, este acercamiento con la universidad y que la facultad gozara de esa confianza. El esfuerzo tan grande y que valdría la pena hoy revisar a 5 años, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos 170 proyectos, ¿no? Muchos, en efecto, fueron premiados, pero más allá de
del premio y la labor. Yo creo que la importancia es ver el impacto social y la permanencia y la vida y la forma en la que han aportado o no aportado. No necesariamente valdría la pena hacer un análisis autocrítico sobre qué es lo que pasó con esos proyectos. Pero yo creo que muchos de ellos han tenido una presencia y un valor muy grandes. Sí. Bueno, Nato, pues finalmente, ¿qué les dirías a la nueva generación de arquitectos de hoy en día? Bueno, pues les diría que de entrada que se involucren, que se preparen, que lo que les puede permitir la universidad es una pequeña digamos, plataforma que ellos tienen que complementar desde no solo sus propias inquietudes, sino desde su propia pasión. O sea, tienen que inyectarle pasión a la carrera. Mucho de compensarlo también formándose afuera, generándose experiencia profesional. Es muy importante la experiencia profesional, trabajar desde chavos. Yo empecé a trabajar desde los 15 años en la oficina de mi papá, ahí a tallar el lápiz, me ponían a poner Leroy, a acotar todos los planos y aprender a involucrarse, a entender la profesión, las condiciones. Y pues básicamente que se enamoren de su profesión. Esa es, creo que, la parte más importante, y que entiendan el valor social que implica. No es una profesión de relumbrón, no es una profesión fancy del Star System, ¿no? de arquitectos, sino la mayoría de nosotros somos gentes que van a cumplir una función de acompañamiento, en muchos casos de personas o de entidades o organismos que confían en nosotros mucha parte muy importante de su vida y de su presupuesto, pero sobre todo su seguridad. O sea, estamos obligados a hacer edificios funcionales, pero antes que nada seguros, bellos, económicos, perdurables, funcionales. Y todo esto que comienza con un croquis, lo hablábamos con el arquitecto también, que no se olviden del dibujo a mano, ¿no? Sí, yo creo que parte de la etapa creativa sin duda está vinculada con la mano, con los croquis, con los esquemas, con el entendimiento de la escala, con esos procesos difícilmente, por lo menos yo no los llevo a cabo con la computadora, ¿no? Yo los llevo a cabo con lápiz, con plumones, con colores, ni siquiera con escuadras, todo más bien a mano. Ahí es donde nace todo, pero ahí creo que es donde está el génesis de la idea normalmente. De hecho, también estoy enseñando varios de tus croquis que has realizado de tus proyectos a mano. Una calidad impresionante. No, yo no soy tan buen dibujante para nada. No, ¿cómo no? Bueno, pero sí, me gusta el dibujo, y el dibujo es una herramienta. O sea, me gusta de pronto pintar, también pinto, y he pintado acuarela, pero no es una parte artística, sino más bien tal cual de concepción, ¿no? Sobre todo esquemática, ¿no? Sí, creo que es un ejercicio vinculado a la mano, pues, ¿no? Sí, y muchachos, yo tengo mucho que agradecerle aquí al arquitecto Honorato Carrasco. La verdad es que en cierta forma ha sido una parte fundamental de mi carrera, porque como él lo dice, nos conocimos en la coordinación de vinculación en el proyecto del IFE. Cuando lo coordinaba Telma Lascano, coordinaba la coordinación. Ella confió en mí y prácticamente me impuso ahí como jefe de taller, y yo le agradezco a Nato que me haya tenido ahí la confianza, y realmente fue un aprendizaje enorme para todos nosotros como arquitectos. Realmente ese fue mi primer desarrollo de proyecto ejecutivo, y desde ahí aprendí mucho de Nato en cuestión de cómo se debe hacer un proyecto ejecutivo y qué es un proyecto ejecutivo. Vamos a hablar de eso durante mi canal. No me voy a cansar de repetirles lo que es un proyecto ejecutivo, y ahí él es el culpable realmente de que lo que yo he sido hasta ahorita. Muchas gracias, Nato. Al contrario, gracias a ti. Siempre un privilegio para mí. Yo creo que también ese es otro tema que ojalá y lo abordes en otro programa, la importancia del trabajo colaborativo en la arquitectura. Los grandes genios sí existen, pero cada vez menos. Hoy
la mente es más bien, y la creatividad es colectiva. Y aquí nuestro trabajo y mi trabajo depende de muchos. Aquí en la oficina somos varios los que participamos. Pues no me queda más que agradecer, Donato. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido. Gracias. Saludos a todos. No se olviden de suscribirse al canal Arqui Jules, denle click, suscríbanse, me gusta, manden sus comentarios, de qué quieren que hablemos, a quién quieren que entrevistemos. Ya están ahí en la lista César Pérez, el arquitecto Gustavo López, Ricardo Santander, el urbanista Enrique Soto. Vamos a buscar a Gaby Carrillo, vamos a buscar a Mauricio Rocha, al director Dino del Cueto. Y pues no me queda más que agradecerles a todos por su visita. Gracias, Jules. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.